Muy buenas noches, hermanos. Quiero compartirles un tema también muy socorrido en esas disputas, en esas discusiones entre católicos y hermanos separados. Este tema es el bautismo de niños. Pero también hablo de la doctrina católica hacia el bautismo. ¿Qué significa el bautismo para nosotros? Y pues, ¿qué es lo que nos deja a los católicos? ¿Cuáles son las gracias que se reciben en el bautismo? Y las gracias que reciben no solamente los adultos, sino también los niños, los recién nacidos. Y que nosotros creemos que es mejor que los niños se bauticen desde muy pequeños. Cuanto antes mejor. Muy bien, pues voy a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo mandó a sus apóstoles a proclamar el Evangelio y a bautizar a toda la humanidad. Ellos habían recibido la ordenación sacerdotal de parte de Cristo y recibieron el Espíritu Santo. A ellos les dio Jesús la potestad de bautizar, de anunciar el Evangelio y el poder de perdonar los pecados. No existe ningún texto en la Biblia donde Cristo o los apóstoles hayan prohibido el bautismo a los niños. Antes, por el contrario, varios textos dejan en claro que los niños y los adultos eran bautizados. Familias enteras, por ejemplo, la familia del carcelero y la de Lidia, se hicieron bautizar completas por los apóstoles. Todas las familias de una comunidad completa se hicieron bautizar en la comunidad de Corinto. Por ejemplo, la familia de Estefanas. Y aparte a todas las familias de los demás creyentes que estaban dentro de la iglesia. Bien, vamos a leer una lectura. San Mateo 28:19 dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el mandato de Cristo. En Hechos 2:39-41, al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor, Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. La predicación de Pedro era tremenda, era llena del Espíritu Santo. Y pues el bautismo es para todos, incluyendo los hijos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para todos y para vuestros hijos. La promesa del bautismo es para vuestros hijos también, no nada más para los adultos. El bautismo es para la remisión de los pecados. Y los protestantes argumentan que no hay que bautizar a los niños porque no tienen pecados. La pregunta es: ¿por qué Jesús se bautizó entonces si él no tenía pecados? Bien, vamos a Efesios 4, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Con el cisma ocasionado por Martín Lutero se originaron 70,000 bautismos distintos. Cuando Pablo reclamaba un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. La Iglesia Católica bautiza a los niños desde semanas, incluso unos días de nacidos, asegurando su resurrección y su salvación. Aun cuando al bebé
no se le haya preguntado si acepta la salvación o no. El amor de los padres que tienen la certeza del inmenso valor del sacramento y que es mejor adelantarlo lo más que se pueda para evitar que la muerte sorprenda a sus hijos en caso de enfermedad grave. Una vez más, las iglesias protestantes, con sus doctrinas endebles, retiran la salvación a los hijos de los feligreses. Usando el sentido común, en las iglesias protestantes, todos los que asisten a ellas son bautizados en algún momento. Luego, entonces, ¿por qué no bautizarlos de inmediato? Si no les va a pasar nada a los niños, ya habrá todo el tiempo del mundo para enseñarles la doctrina del bautismo. Y obviamente ellos agradecerían seguramente que sus padres los hayan bautizado, aún sin preguntarles. En Mateo 21-25 leemos el bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Marcos 1:4 y Hechos 13:24 dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. En Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo es de arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Y se debe bautizar a los integrantes de la familia, sin excluir a los bebés, por razones obvias, aunque ellos no tienen pecados y no se arrepientan. El bautismo elimina el pecado original y los hace dignos de la salvación y de la resurrección, pues con el bautismo han sido revestidos con la luz de Cristo. Y ya lo veremos más adelante. Lucas 7:29 nos dice, todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. El Evangelio dice que todo el pueblo se bautizó, incluyendo a los niños. No hace distinción de edades. Vamos a ver ahora para qué es el bautismo y qué podemos recibir. En Gálatas 3:27-29 dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Jesús, en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Muy bien, pues miren que el bautismo hace a las personas revestirse de Cristo. Ahí ya se acaban las razas, se acaba el color, se acaba el género. Y todos los bautizados pasamos a ser uno en Cristo, ya son de Cristo. Para Dios, todos los bautizados somos iguales, allá no hay distinción. Somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa, esa promesa que Dios le hizo a él. El niño que no ha sido bautizado, obviamente pierde todas estas gracias en lo absoluto. Es decir, que los que no han sido bautizados no están revestidos de la luz de Cristo y andan en las tinieblas, obviamente. No andan en la luz, andan en las tinieblas. Y tampoco se han hecho uno en Cristo. Y no pertenecen a la descendencia de Abraham, ni tampoco se hacen herederos de la promesa. Veamos ahora el pacto de Dios con Abraham. En este pacto los bautizados obtienen la herencia de las promesas y bendiciones de parte de Dios. Gálatas 3:6-8. Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura
previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y esta es palabra de Dios, como también las anteriores. Así se convierten ahora en hijos de Abraham con el bautismo. Entonces los gentiles, es decir, los no judíos, son justificados por la fe. En Abraham todos los bautizados quedan bendecidos. Vamos ahora a Romanos 6:4 y la concordancia con Colosenses 2:12. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con el bautismo somos sepultados en Cristo para la muerte y obtenemos así la gracia de la salvación. Y esto es no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Ni los adultos ni los niños pueden obtener la resurrección futura sin el bautismo. El texto no dice, porque los adultos somos sepultados. El texto dice, porque somos sepultados todos. El bautismo nos hace resucitar de entre los muertos por la gloria de Dios Padre y nos promete la vida nueva, pues con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. No hay ninguna cita bíblica que exprese que los niños se salvarán si no se bautizan. Ahora leamos Romanos 6:4 y concordancia con Colosenses 2:12. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con el bautismo somos sepultados en Cristo para la muerte y obtenemos la gracia de la salvación. Es también para nuestros hijos, obviamente. Ni los adultos ni los niños pueden obtener la resurrección futura sin el bautismo. El texto no dice porque los adultos somos sepultados. Dice porque somos sepultados. El bautismo nos hace resucitar de entre los muertos por la gloria de Dios Padre y nos promete la vida nueva, pues con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Y no hay cita bíblica que exprese que los niños se salvarán si no se bautizan. Veamos Hebreos 6, del 1 al 6. Por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios. Para proceder con el favor de Dios en nuestra vida, es necesaria la instrucción sobre el bautismo. En el caso de los recién nacidos, en el futuro recibirán la instrucción, pero hay que asegurarles la resurrección con el bautismo. Es cuestión de su salvación. Es un tema bastante delicado y arriesgado. Ahora veamos 1 de Pedro 3, del 20 al 21. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. La familia de Noé, con el agua durante el diluvio, es análoga al bautismo de Juan. El agua fue elemento indispensable para la salvación, para la familia de Noé, y en el bautismo
para la salvación del alma. Por lo tanto, el bautismo nos salva. Muy bien, veamos Hechos 2:41. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. El argumento que usan los protestantes de que Cristo y los apóstoles se bautizaron adultos junto con todos los judíos y los de las otras nacionalidades, pues la explicación es muy lógica. Cuando Jesús nació, San Juan tenía 6 meses de edad, por lo tanto no pudo bautizar a Jesús. El bautismo comenzó con el apóstol San Juan, cuando tenía 30 años, como Jesús. Antes de Juan no existía el bautismo, por eso todos se bautizaron a partir del bautismo de Juan. En Hechos 8:12. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba el reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Este texto sí precisa la distinción entre los bautizados, fueron hombres y mujeres. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 16 dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Este es otro claro ejemplo de familias enteras bautizadas. A esta familia la bautizó Pablo. De acuerdo a la costumbre de los escritores sagrados, hubiesen redactado, por ejemplo: también bauticé a Estéfanas y su esposa, y a los demás y sus esposas. Pero deja en claro que el bautizo a la familia de Estéfanas y a la familia de los demás de la comunidad, es decir, que se bautizaron completas todas las familias de esa comunidad, incluyendo a sus hijos. En Hechos 16, del 14 al 15, dice así: una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Teatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Idéntico caso a este. No especifican que esa ocasión se hayan sacado a los niños del bautismo, es decir, que se bautizaron todos los de la familia de Lidia, incluidos sus hijos. En Hechos 16, del 31 al 33, dice: le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Este texto deja muy en claro que por la fe de los padres se pueden salvar los hijos. Y obvio, también bautizar, puesto que todo el texto habla del bautismo. Aquí le predican al carcelero y a toda su familia y los bautiza a todos, incluidos sus hijos. El texto no dice: el carcelero se bautizó. Tampoco dice: el carcelero y su esposa se bautizaron, o el carcelero se bautizó con su esposa y sus hijos adultos. Muy bien, pues el carcelero fue bautizado con todos los suyos. Y no hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento donde se prohíba el bautismo a los niños. Luego entonces las doctrinas de hombres han declarado lo contrario, negando la salvación y la resurrección a los niños. Curiosamente, las gracias que Cristo y sus iglesias protestantes, con 1000 argumentos, que son meras suposiciones e imaginaciones y que no tienen sustento bíblico.
tratan de convencer de lo contrario del mensaje cristiano. En innumerables temas han deformado el mensaje de Cristo y la Iglesia Apostólica, inventando miles de doctrinas falsas que no se sustentan en la Biblia. Han quitado sacramentos, han cambiado textos y los han torcido. Han manipulado las interpretaciones a su antojo, arrastrando con ellos a millones de ignorantes que por diversas situaciones no han leído la Escritura, y alguien les saca un versículo y los convence. El éxito de Lutero fue que nadie sabía leer entonces, y con esta desventaja convenció a todo un país, Alemania, siguiendo con Francia e Inglaterra, con otros expositores, otros apóstoles, después a millones de personas durante los últimos 5 siglos. En todo el mundo, pues, de su reforma hereje han salido unas 70,000 sectas protestantes al día de hoy. Aunque Lutero abrió escuelas para la alfabetización, para entonces ya había entrado en la Iglesia el espíritu de rebeldía. La Iglesia Católica ha reunido todos los textos bíblicos y del Nuevo Testamento y los ha traducido y lo ha hecho a la perfección. Ha sido inspirada para discernir entre los textos inspirados y los que no lo son. Y es la que tiene los maestros escogidos por Dios para traducir los textos y para interpretarlos. Es el magisterio de la Iglesia quien tiene que hacer la interpretación, pues es la que ha sido puesta por Dios para tan delicada tarea. Quien se atreva a traducir la Biblia e interpretarla sin el auspicio de la Iglesia Católica, aténgase a las consecuencias, pudiendo llevar a muchos a la herejía. El lobo feroz se disfrazó de la abuelita de Caperucita para engañarla y comérsela. Así el demonio se disfraza de pastor evangélico para ganar a las ovejas de Cristo, para engañarlas y devorarlas, quitándoles el bautismo, para que pierdan con ello la gracia de la salvación de sus hijos. Sin el bautismo, vuestros hijos quedan sin la gracia de la salvación, según hemos leído en la palabra de Dios. Las iglesias protestantes argumentan que los niños no pueden decidir si son bautizados o no. Y también argumentan que ellos no tienen pecados y que por lo tanto no hay que bautizarlos. La Iglesia Católica se ha preocupado de la salvación de todos y predica que cuanto antes se bauticen a los recién nacidos, sobre todo si están en peligro de muerte. Pues esto sería todo, hermanos. Espero que haga mella en su corazón y reflexionen acerca de lo delicado que es morir sin el bautismo. Pero esto casi se refiere a los niños, porque pues ya todos los adultos ya estamos bautizados. Pero sí hacer conciencia de que el bautismo nos da la salvación. Y no es para limpiar pecados, como dice por ahí alguna lectura que leí. No es para limpiar la sociedad. El bautismo es para quitar el pecado original. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias.